Estamos nosotros en un tiempo de cambio. Estamos nosotros en un tiempo de bendición. Estamos nosotros en un tiempo de avance. Estamos nosotros en un tiempo de prosperidad. Aunque muchos están llamando otra clase de cosas a su vida, nosotros creemos que Dios es fiel y que Él es el que sostiene nuestra vida. Y nuestra vida no depende de lo que el mundo nos pueda dar o de las circunstancias que se puedan estar presentando, porque nuestro Dios gobierna por encima de toda circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro Dios tiene cuidado de su pueblo en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y en este tiempo de cambio quiero que hablemos precisamente del uso del tiempo, porque el buen uso del tiempo es parte de lo que el Señor quiere ministrar a nuestros corazones. Siempre hemos escuchado que el tiempo es oro. Siempre hemos escuchado que aprovechar el tiempo nos va a permitir lograr cada una de nuestras metas. Hemos aprendido que aquel que se descuida muchas veces pierde esas oportunidades claves de la vida y no puede aprovechar el tiempo como Dios le concedió la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Por estar distraído o por estar distraída. Y tú y yo sabemos muy bien que para poder construir un gran proyecto se necesita disciplina y se necesita usar bien el tiempo que el Señor nos ha concedido. Lo más fácil para cada uno de nosotros puede ser el desperdiciar el tiempo, el permitir que el tiempo nos pase y que no aprovechemos las oportunidades. ¿Por qué esto es fácil? Porque muchas personas, por estar lamentablemente distraídas, aunque bien intencionadas, no logran hacer los ajustes adecuados para poder avanzar a través de la dificultad. Y Dios quiere que veamos en su palabra lo que Él nos enseña para que más allá de buenas intenciones podamos hacer los ajustes oportunos que requiere nuestra vida en este tiempo de cambio. Debemos hacer esos ajustes que nos ayuden a entender por qué Dios nos ha colocado en este tiempo, bajo estas circunstancias y con estas condiciones que tenemos, que no es casualidad. Nada de lo que sucede en nuestra vida es casualidad. Tú y yo estamos aquí por un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo estamos aquí porque Dios nos diseñó para glorificarse en nuestra vida, porque Dios nos pensó y nos llamó en ese tiempo oportuno para que le conociéramos y pudiéramos aprovechar el tiempo. Y es por esto que yo les invito al Salmo 90, versículo 12, y que juntos podamos entender lo que Dios nos quiere mostrar en este día. El salmista hizo una oración que puso el Espíritu Santo en su corazón, la cual le permitió avanzar cada día de su vida a través de cualquier dificultad. ¿Cuál fue esa oración? Él le dijo al Padre: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Amén. Que el Señor añada gracia a su palabra. Quiero que meditemos en este pasaje y que podamos juntos considerar lo importante que es entender la brevedad de la vida. Que podamos entender que la mejor decisión que podemos tomar nosotros hoy es ajustar nuestra vida al tiempo de Dios. Porque haciendo esto, estamos ajustando nuestra vida a su voluntad. Entender la brevedad de la vida nos permite ver lo que el salmista pudo recibir de parte del Señor. Y nos preguntamos por qué oró de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque este verso 12 es el resultado de una reflexión que él experimentó en las manos del Señor, en la presencia del Señor, porque todos sabemos que David era un buscador del Señor, era un hombre de adoración, era un hombre de intimidad con el Señor, era un hombre que buscaba al Señor en todo tiempo. Y por eso el Señor proyectó, bendijo, prosperó su vida de manera especial.
Y este verso 12 que nos habla a cada uno de nosotros de la brevedad de la vida viene como consecuencia de lo que nos enseña el Señor en el verso 10. Porque leímos el verso 12 donde Él dice, Señor, enséñame a entender la brevedad de la vida. ¿Pero por qué? Porque el Señor les reveló lo que Él nos dice en el verso 10. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a los 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Sabía que tenemos nosotros un tiempo en esta vida establecido por Dios? Un tiempo que está en sus manos. Y como Él también supo decir en otro momento, el Señor nos da el Espíritu y vivimos, nos retira el alma y dejamos de existir. Nosotros estamos en las manos del Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor. Nuestra prosperidad está en las manos del Señor. Y en esta brevedad de vida, Dios quiere que aprovechemos el tiempo. Que entendamos que tenemos el tiempo justo, que tenemos el tiempo oportuno, que tenemos la oportunidad clave de poder cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito con nosotros y la mejor decisión que podemos tomar es ajustar nuestra vida a ese tiempo perfecto del Señor. Es ajustar nuestra vida sabiendo que Él nos ha dado una oportunidad y en esta oportunidad Él quiere glorificarse. Dios no quiere que tu vida pase desapercibida. El Señor no quiere que tu tiempo se desperdicie. Todo el potencial que Él ha puesto en tu corazón, Él quiere que nosotros lo aprovechemos. Y hace falta estar enfocado y tener disciplina para nosotros estar satisfechos. Porque cuando Dios le dijo, enséñame a entender la brevedad de la vida, es la intención de su corazón para estar satisfecho, para mirar lo que Él había hecho con sus años y sentirse satisfecho, sentirse orgulloso de haber depositado su confianza en las manos del Señor y saber que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Ahora bien, el uso del tiempo no siempre se lleva a cabo como conviene. Aún nosotros dispongamos el corazón, no siempre logramos hacer los ajustes que deseamos, porque hay muchas personas que están bien intencionadas, pero no logran hacer esos ajustes. Y esto tiene que ver con el drama del tiempo, así yo lo llamo, el drama del tiempo. Y lo llamo así porque la frase más famosa que nosotros escuchamos en todos los círculos en los cuales nos desenvolvemos es que no tengo tiempo. ¿O acaso le escucho yo solamente? Cuando estamos en el proyecto y estamos contra el tiempo y encontramos personas rezagadas que no están identificadas con el proyecto, perdemos el tiempo. Cuando estamos en el hogar y tenemos una visión, pero hay otras personas que no lo tienen, y nosotros le decimos, me estás haciendo perder el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que están a nuestro alrededor no se identifican con el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Y porque no estamos en el mismo sentir, pues no solamente estamos perdiendo el tiempo. Porque hay gente que habla, por ejemplo, de matar el tiempo. ¿Usted ha escuchado esa frase? No aquí matando el tiempo, pero no. Está sinceramente equivocado porque es el tiempo que te está matando a ti y no te estás dando cuenta. Y hay muchos que están en la misma condición, perdiendo el tiempo. Entonces se justifican diciendo, es que no tengo tiempo. Pero quiero decirte algo de parte del Señor, y es que eso es mentira. Aunque usted no diga amén, no se preocupe. Cuando alguien te dice, no tengo tiempo, te está mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que tú y yo sacamos tiempo para lo que nos importa.
Así que lo que tenemos más bien que aprender en este día es a decir que no. Pero no a justificarnos y decir, es que no tengo tiempo. Eso es mentira. Porque si se presenta la reunión que tú estás esperando y te dicen que es a las 3:15 de la mañana y que tienes que ir vestido de blanco, tú fabricas, aunque te tire una sábana por encima, tú fabricas esa ropa y llegas a las 2:15 y te dicen, pero era a las 3:15, no importa, yo espero. Porque esa reunión para nosotros es importante. Pero cuando no nos importa, por ejemplo, suele pasar en el matrimonio que la esposa tiene una actividad y uno va a paso de tortuga. ¿Y qué nos dice la esposa? Como no es tuyo la responsabilidad, pues entonces tú te estás tardando. Pero el tiempo se tiene que aprovechar en toda oportunidad. Nuestros hijos tienen que aprender a aprovechar el tiempo y no caer en el drama del tiempo, en esta mentira que muchos dicen de que no tienen tiempo, porque en realidad nosotros sacamos el tiempo para lo que nos importa. Y esto es tan delicado que hasta para las cosas del Señor no tenemos tiempo. Y es aquí el punto importante. Porque cuando yo digo que no tengo tiempo para las cosas del Señor, estoy declarando que las cosas del Señor no son de importancia para mí. Porque no se trata de si quiero o puedo. Se trata de que Dios es digno de mi tiempo, de mi adoración, de mi esfuerzo, y que yo siempre tengo que priorizar aquellas cosas que son importantes en mi vida. ¿Qué pasa cuando tú y yo no sabemos organizar el tiempo? Bueno, se presentan los conflictos personales y es ahí donde viene la discusión en el matrimonio, es ahí donde viene la reprimenda laboral, es ahí donde perdemos las oportunidades clave que Dios nos ha concedido en la vida. Y es por esto que David le pide al Señor en oración, enséñame a aprovechar el tiempo, a entender que es breve, a entender que tengo una oportunidad que no puedo perder. Porque cuando no somos organizados con nuestro tiempo, también vienen los conflictos en el matrimonio y vienen las divisiones en la pareja. Cuando no organizamos bien el tiempo, también llegan las dificultades con los hijos. Qué vergonzoso, qué triste, qué mala enseñanza le damos a nuestros hijos cuando llegamos al colegio y la puerta está cerrada. Y ellos tienen que pedir como de favor que les dejen entrar y pasan por ese trauma. Pero un trauma que está marcando sus vidas, que está marcando sus corazones y que les está dando una enseñanza gravísima. Porque le estamos enseñando que podemos faltar en las cosas importantes y simplemente justificarnos como aquellos que dicen, es que no tengo tiempo. Y mucho peor cuando escuchan a los padres mentir para que los dejen entrar. Es que encontramos un tapón. Es que tuvimos un inconveniente en el camino. Es que el carro no prendió, pero el hijo o la hija está escuchando y sabe que eso no fue lo que pasó. Y eso es una pésima enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos del uso del tiempo. Por eso luego crecen y vienen los dolores de cabeza, que el joven o la jovencita no quiere levantarse para ir al trabajo, descuida sus responsabilidades, y todo esto tiene que ver con la enseñanza que fuimos sembrando día tras día con aquellas cosas pequeñas pero importantes que hacen el gran carácter que luego tiene que manifestarse en nuestros hijos. También están las dificultades espirituales, porque no creas que cuando no tienes tiempo para el Señor, de todos modos, las bendiciones van a llegar a tu vida sin ningún tipo de dificultad. El Señor es misericordioso y el sol sale cada día como parte de su gracia común para buenos y malos. El hecho de que te esté yendo bien en el trabajo, el hecho de que las cosas te estén saliendo como tú esperabas, no indica necesariamente que Dios te está prosperando.
Porque la Biblia enseña que el hombre y la mujer diligente son productivos. Pero no necesariamente ese esfuerzo que estás realizando viene como parte de una bendición del Señor. Porque las bendiciones del Señor, dice su palabra, que enriquecen y no añaden tristeza. Pero todo lo que nosotros gestionamos a nuestra manera y bajo nuestro esfuerzo, pues nos enriquecen, pero traen consigo mucha tristeza y mucho dolor. Y el mayor problema que enfrentamos es la ausencia de Dios. Porque cuando no tenemos tiempo para las cosas del Señor, también se presentan los problemas, las pruebas y las dificultades espirituales en contra de cada uno de nosotros. Vienen las acechanzas del enemigo. Vienen las pruebas que buscan hacernos caer y destruirnos. También está el estrés como parte de la desorganización. Porque ¿cómo te sientes tú cuando vas tarde a la reunión y te encuentras en un tráfico complicado? Inmediatamente te pones nervioso, te estresas, comienzas a pelear con todo el que está cerca. Muchos accidentes se provocan precisamente por no tener el tiempo y todo el mundo querer pasar y llegar temprano. Y todo ese estrés se va acumulando en nuestras vidas. Todo ese estrés va envenenando, intoxicando nuestro sistema. Y cuando llegamos a la cita con el doctor, pues esos problemas de salud que se han estado provocando son precisamente consecuencia de un mal manejo de nuestro tiempo. Porque esto también trae problemas de salud, así como problemas financieros. Porque aquel que tiene un mal hábito en la gestión de su vida no es organizado en algunas cosas y desorganizado en otras. El que no maneja bien el tiempo no maneja bien sus finanzas. El que no maneja bien sus finanzas y el que no maneja bien su tiempo no puede gestionar los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Y es el que termina diciendo, por más que me esfuerzo, todo es un dolor de cabeza. Por eso decía en el verso 10, los años que nos ha concedido Dios en promedio son 70, algunos pues logran los 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y problemas. Pero ¿saben por qué? Por el mal uso del tiempo. Y es por eso que Él viene y ora y le dice al Señor, enséñame a entender la brevedad de mi vida para no desperdiciarla, para que no se vaya volando, para que en un abrir y cerrar de ojos nos demos cuenta que hemos desperdiciado el momento más importante de nuestra vida. Es maravilloso tú contar con personas disciplinadas y que tienen un concepto claro del tiempo. Ya sea en tu ambiente laboral, ya sea en el hogar, ya sea en el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás al lado de una persona enfocada, cuando tú estás al lado de una persona organizada, esa persona no tiene tiempo para perder el tiempo. Regularmente una persona enfocada, una persona disciplinada, es difícil que tú la encuentres perdiendo tiempo hablando de lo que no debe. Porque siempre tiene algo importante que hacer, tiene una agenda. Y aún el tiempo para descansar está proyectado en su vida. Y no podemos decir que este individuo, este hombre, esta mujer es un autómata, no, de ninguna manera. Es una persona organizada que sabe aprovechar el tiempo. Y es difícil que tú encuentres una persona que está llena del Espíritu y bien enfocada en las cosas que tiene que hacer, perdiendo el tiempo hablando con otros lo que no tiene que estar hablando. Siempre que tú encuentres una persona que lamentablemente se ha dejado arrastrar por el chisme, es porque no sabe aprovechar el tiempo. Porque aún ese momento de descanso que tú tienes para compartir con una persona, el que está enfocado lo aprovecha en lo que es verdaderamente importante. En hablar cosas productivas. Ministrar, como dice el Señor en Filipenses capítulo 4, verso 8, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que edifica, todo lo que nos deja un buen resultado. Pero quiero que tú analices aquellas personas que cuando se juntan contigo
siempre tienen un comentario negativo que hacer. Observa sus vidas y mira su desarrollo, a ver si vas a notar un avance que puedas valorar en su vida. Nunca encontrarás una persona que pierda el tiempo que valga la pena imitarla. Nunca encontrarás una persona que pierda el tiempo que deje grandes huellas en su vida. Para nosotros ver buenos resultados, debemos estar enfocados. Nosotros vemos el desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y Él siempre decía, me es necesario ir. Tengo esto en mi agenda, ahora voy allá. Y cuando se presentaban los momentos en los cuales le decían, Señor, trajeron más personas para que ores por ellos y los sanes, dado que era un hombre organizado, decía, no, vamos a otro lugar. Porque él conocía la agenda de Dios. Él estaba consciente de la voluntad de Dios. Y como dice el apóstol Pedro, la manera en la que nuestro Señor Jesucristo vivió no es más que un ejemplo para nosotros. Él nos dejó sus huellas para que tú y yo sigamos sus pisadas. Entonces, Él no le dijo a los discípulos, no tengo tiempo. Con menos de 3 años de ministerio, dice Juan en el Evangelio, en los últimos versículos, que si se escribieran las cosas que Jesús hizo durante sus 3 años de ministerio, no cabrían en todos los libros del mundo las cosas que Él logró. Y para tú vivir una vida de esa manera, necesariamente tienes que ser un hombre lleno del Espíritu, una mujer llena del Espíritu, una persona organizada, pero sobre todo alguien que sabe poner cada cosa en su lugar. Hay que aprender a decir no. Jesús le dijo no. Esos milagros, esas sanidades no tocan. Vamos a otro lugar, porque me es necesario llevar la palabra a ese otro lugar. Cosas que nos parecen justas, correctas, que muchas veces hacemos, pero son precisamente distracciones que encontramos en el camino, que por no tener una visión clara, perdemos las oportunidades. Jesús dijo con esto que Él no solamente vino a sanar, sino también a predicar. Y si nosotros no hacemos un balance en nuestra vida, aunque estemos bien intencionados, no vamos a poder alcanzar el propósito. Y es de ese ajuste que les hablaba hace un momento. Cuando no sabemos tomar las decisiones correctas en el tiempo oportuno. Cuando queremos complacer a todos, porque precisamente una de las evidencias de una persona desorganizada no solamente pierde el tiempo, también olvida sus citas. También se queda sin cumplir sus compromisos. Pero todo esto porque no sabe decir que no. Humanamente, cada uno puede considerar que en el capítulo 11 de Juan, Jesús llegó tarde al encuentro con Lázaro. Porque fue lo que las hermanas le manifestaron. Si hubiese llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero como te tardaste, pues ese milagro no se pudo realizar. Porque ellas tenían la fe de que el Señor podía levantar a Lázaro de esa condición. Ellas tenían la fe de que ese milagro era posible. Tú y yo tenemos la fe de que Dios puede hacer ese milagro que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Lo que nos hace falta es el ajuste a la voluntad y al tiempo de Dios, porque Jesús ciertamente llegó, hizo el milagro, pero en el tiempo de Dios. Lo que nos enseña que el tiempo de Dios y el tiempo nuestro no es el mismo. Porque el tiempo nuestro está sometido a días de 24 horas. El tiempo de Dios no está sometido a esos minutos, a esos segundos y esas horas que marcan nuestra vida. Y tú y yo tenemos que aprender a tomar ese ritmo del Señor.
Por eso cuando Jesús estuvo en su ministerio, hizo todo lo que tenía que hacer. Y cuando estuvo en la cruz, dijo, consumado es. La obra estaba completa. No le faltó un alma, no le faltó un corazón, no le faltó una obra, no se quedó alguien sin recibir la palabra que tenía que escuchar. A nadie le dijo no tengo tiempo, pero supo decir sí y supo decir que no. A nadie le faltó a una cita porque estuvo con Lázaro, tuvo tiempo con la samaritana. Nicodemo aún fue tarde en la noche, él tuvo tiempo para conversar con él. Y cuando sus discípulos despertaban, lo encontraban orando. El Señor sabía aprovechar el tiempo. Y su éxito, como dice Filipenses capítulo 2, verso 5, no se trata de que él tuvo la suerte de que las cosas estaban a su favor. Es que la vida del Señor estaba sometido a la agenda del Padre. Si yo te pidiera tu agenda o tu nota de metas en este mismo momento y tú la compartieras conmigo, si te pregunto cuántas de esas metas que tienes allí las puso Jesús, las confirmó el Señor o cuántas vienen de parte tuya, ¿cuál sería tu respuesta? Porque muchas veces nosotros sabemos decirle a Dios lo que queremos que Él haga en nuestra vida, pero no siempre tenemos la disposición de corazón de que el Señor cambie nuestra agenda, incluso ponga Él los planes que debemos de cumplir por encima de lo que nosotros tenemos establecido, porque pensamos que se nos pasa la vida. Pensamos que perdemos las oportunidades, pero es que el verdadero desarrollo que tú y yo necesitamos experimentar está cuando entramos en la agenda de Dios. Porque Pedro, hasta el momento en el cual conoció al Salvador, era un pescador, pero cuando Jesús entró en su vida y le mostró la agenda del cielo, le dijo, ahora te haré un pescador de hombres. Y lo hizo un líder de multitudes. Lo llevó a una posición que Pedro nunca soñó, porque quizás la visión de Pedro llegaba hasta tener una industria pesquera en ese mar de Galilea que él tenía enfrente. Y sus aspiraciones y sus proyectos estaban todo el tiempo en ese ambiente, y el Señor lo llevó a lugares que él nunca pensó. Lo colocó frente a reyes. Le dio la autoridad de hablar de parte de Dios a entendidos en la época que incluso refutaban y decían, ¿y este no es el pescador? El que hoy tenemos enfrente, que en este momento le estaba diciendo en Hechos capítulo 4, es necesario que yo agrade a Dios antes que a los hombres. Y las cárceles no lo podían detener. Las dificultades no lo podían detener. Le hablaba a los inválidos, a los enfermos, a aquellos que necesitaban esperanza. En sus mensajes, él no le daba tiempo a hacer el llamado, porque cuando apenas empezaba a hablar, el Espíritu Santo levantaba a las multitudes y eran ellas que le preguntaban, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Porque cuando tú y yo entramos en el tiempo de Dios, cosas maravillosas y sobrenaturales suceden en nuestra vida. Y muchas veces nos pasamos el tiempo esperando esa sobrenaturalidad de Dios. Y no es que no está a nuestra disposición. Está a disposición de todo, porque la Biblia enseña que Dios no tiene favoritos. Lo que pasa es que hay hombres y mujeres que son apasionados por el Señor y se ganan el corazón del Padre, porque lo adoran en todo tiempo y como nadie lo hacía. Pedro se equivocó mucho, pero en cada uno de esos errores estaba aprendiendo. Y todos hablamos de los errores de Pedro y de los exabruptos de Pedro, cuando le corta la oreja a Malco, cuando siempre se adelantaba en los momentos en los cuales todos se quedaban callados. Ahora, el lente bíblico en el libro de los Hechos, ¿a quién sigue? A Pedro. Porque él se atrevió a creer, a dar el paso de fe. Él no solamente sabía que Jesús podía obrar en su vida, él vivió la obra de Dios en su vida. Es cierto que se hundió
cuando estaba caminando sobre el mar, pero dio el paso de fe, salió de la barca y aprendió del Señor, que le dijo, pon tu mirada en mí, no mires la tempestad. Pero los otros discípulos, ¿dónde estaban? En la barca. Hoy muchos están en la barca, pudiendo estar dando pasos de fe fuera de la barca, caminando sobre las aguas, que no habla más que de las dificultades que tenemos enfrente. Si tú quieres cabalgar por encima de esas dificultades, tienes que tener el corazón de Pedro, dispuesto a dar ese paso de fe cuando otros se quedan sentados. Muchas veces están los proyectos en el lugar de trabajo y dicen, eso no se puede hacer, y se para uno y dice, yo lo hago. No, es que no se puede y no hay tiempo, yo lo voy a hacer. Y va a dar el tiempo. Y mira, posiblemente no logra completarlo, pero dio el paso de fe y ya todo el mundo lo conoce como alguien determinado. ¿Y a quién tú crees que van a usar cuando lleguen los momentos apremiantes? ¿Y en quién van a pensar para delegarles responsabilidad? Al que siempre dice, yo lo hago. Cuando todos se quedan callados y dicen, no da tiempo, no vale la pena, no me van a pagar más si yo lo hago. Porque así piensa la persona que es desorganizada. Así piensa la persona que no tiene una visión clara de la vida. Pero el que como Pedro se lanza de la barca, el que como Pedro da los pasos de fe y siempre dice, yo lo hago, sí, yo estoy aquí, es el que se gana la confianza, es el que está siempre disponible y por esa diligencia es prosperado y alcanza sus metas. Así que Dios no tiene favoritos. La salvación es para todo aquel que confiese el nombre de Cristo. Pero hay unos valientes que cuando hacen los llamados se ponen de pie y dicen, yo creo, no importa quién se burle de mí. Y esos valientes, esas valientes son las que ven o los que ven la gloria del Señor. Yo quiero terminar este mensaje diciéndote algo muy importante. Cuando el Señor ascendió a su trono, lo hizo para comprarnos un poco de tiempo. Porque dice Juan, capítulo 14, verso 1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, dijo Jesús, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles morada? Que voy a prepararles un lugar. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. El Señor dijo, volveré para llevarlos. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque nos compró un poco de tiempo. Nos compró un poco de tiempo para que pudiéramos ajustar nuestra vida. Y yo te pregunto, ¿cómo están tus prioridades? Nos compró un poco de tiempo para que dejemos de insistir en el error. Porque muchas veces sabemos que ese camino que estamos tomando no es el correcto, pero aún así insistimos. Muchas veces sabemos que tomar esa decisión nos va a traer problemas y aún así la tomamos. El Señor nos ha comprado un poco de tiempo. ¿Cómo tú y yo lo estamos canalizando? ¿Estás cumpliendo tus compromisos? ¿Tienes tiempo para las cosas del Señor? Y algo muy importante, ¿cómo estás gestionando tu tiempo libre? Porque el tiempo libre no sirve para que yo pierda el tiempo. El tiempo libre sirve para que yo use el tiempo en lo que no tengo tiempo durante las horas de trabajo para lograrlo y para hacerlo. El tiempo libre no es una ventana para desperdiciar el tiempo, sino que es una oportunidad para lograr cosas nuevas. Muchas personas vimos que durante la pandemia sus negocios se vieron afectados por breve tiempo, pero estas personas hicieron un ajuste en medio de la crisis e hicieron cosas que nunca antes pensaron que iban a hacer.
En vez de sentarse y decir, bueno, vamos a ver lo que pasa, mi sector ha sido afectado, en cualquier momento esto pasará. Estas dificultades nos tocan a todos. Mientras algunos pensaban así, otros estaban haciendo cosas nuevas que nunca habían hecho. No se sentaron a esperar que las cosas sucedieran, sino que ajustaron su vida a los nuevos tiempos. Y estas personas son las que hoy tienen lo que hace falta para ajustarse a cualquier cambio que se pueda presentar. No importa lo que suceda, de la nada y de donde nadie ve algo positivo, estas personas ven una oportunidad, porque no están dispuestas a quedarse esperando que las cosas sucedan. Tú y yo tenemos que aprovechar el tiempo y no podemos poner la mirada en las dificultades. ¿Tú sabes por qué José salió de la cárcel y superó la prueba de Potifar? Y al final de su vida, con todo el poder que tenía, su corazón nunca se corrompió. José no lo hizo porque sí. José lo hizo porque era un hombre entendido en los tiempos. Y al final de su camino le dijo a sus hermanos, ustedes planearon el mal para mí, pero Dios lo encaminó a bien. Si él hubiese puesto la mirada en sus hermanos, fracasaba. Si ponía su mirada en la falsa acusación de la esposa de Potifar, fracasaba. Si se frustraba por estar en una cárcel injustamente, fracasaba. Pero lo más extraordinario que conocimos de la vida de este hombre de Dios es que cuando estuvo en la casa de Potifar, dice la Biblia que la casa de Potifar prosperó, porque Dios estaba con él. Esa es la clave. Y llegó a la cárcel y la cárcel prosperó, todo estaba en orden, todo funcionaba, aún siendo un lugar de personas privadas de libertad. José fue colocado como una persona de influencia en ese lugar, porque Dios estaba con él. Y cuando se presenta delante de Faraón, lo hace confiado, porque Dios estaba con él. Y por cierto, cuando él le revela el sueño al copero del rey y le pide que le diga al rey que él estaba injustamente en la cárcel, dice la Biblia que al copero se le olvidó. Se le olvidó. Y un día, ante un sueño que tuvo Faraón que nadie pudo interpretar, recordó que había un hombre hebreo en la cárcel que interpretaba sueños. Así que el copero se olvidó de José, pero Dios nunca se olvidó de José. Y el Dios que sostuvo los sueños de José es el Dios que hoy sostiene los nuestros. El Dios que sostuvo las promesas sobre la vida de José es el Dios que hoy sostiene las promesas sobre tu familia. El Dios que no se olvidó de su hijo en la cárcel, no se va a olvidar de ti en la enfermedad, en la prueba, en la dificultad. Es el mismo Dios que hoy nos da la oportunidad de venir delante de Él y reconocer nuestra condición, lo que hoy necesita cambiar. Yo te invito a que ahí donde estás delante del Señor que compró ese tiempo valioso para ti y para mí, y que hoy está observando nuestra vida. Y tú con los ojos cerrados, ¿qué puedes considerar en este día? ¿Consideras que las prioridades de tu vida están en orden? ¿Eres tú una persona que insistes en el error o reconoces la falta? ¿Eres tú una persona que cumple sus compromisos?
¿Eres tú ese hombre, esa mujer que en todo tiempo sabe apartar el tiempo del Señor? La primera enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo fue acerca de las bienaventuranzas. Una persona bienaventurada es una persona bendecida. Y el Señor dice muy claramente en su palabra que Él bendice a los pobres de espíritu, porque se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. El Señor dice que Él bendice a los que lloran. Y hay personas que tratan de interpretar esto. Y esto no necesita interpretación, esto está muy claro. El que llora es el que está en sufrimiento. Y el Señor dice, aquellos que hoy están en sufrimiento son bienaventurados porque serán consolados. Bienaventurados, dice el Señor, los humildes, porque heredarán toda la tierra. Dice el Señor, bienaventurados los que hoy tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El Señor dice, bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Bienaventurados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sienten que están siendo perseguidos por lo correcto, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Y sabe por qué te recuerdo estas palabras de Jesús? Porque para hacer un ajuste en nuestra vida y aprovechar el tiempo, así como para ser ese bienaventurado, se necesita humildad. Se necesita hambre de justicia, se necesita compasión, se necesita un espíritu dispuesto, se necesita sensibilidad, se necesita reconocer la necesidad que hoy tenemos del Señor. Lo primero que tú y yo debemos hacer en esta mañana es reconocer nuestra necesidad del Señor. Y esto traerá bendición a nuestra vida. Si consideras que no has aprovechado bien tu tiempo, reconócelo. Y dile, Señor, yo he desperdiciado mucho tiempo. Si reconoces que las decisiones que has tomado en estos últimos días te han alejado del Señor, reconócelo y serás bienaventurado, serás bendecido, serás bendecida. Si reconoces que no has sido humilde con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que no te has comportado bien con tu familia, reconócelo. Si no le has dedicado el tiempo que conviene, reconócelo. Reconócelo porque hay bendición para ti. Porque hay respuesta de Dios para ti. Porque el Señor nunca abandona a aquellos que le buscan. Y sobre todo que lo hacemos de todo corazón. Hace un momento le decíamos, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ver la vida como tú. Yo quiero saturarme de tu espíritu. Pero todo esto tiene un propósito y la alabanza lo muestra para reflejar al mundo tu amor. El Señor quiere que tú y yo seamos un reflejo de su gloria. El Señor quiere que tú y yo podamos proyectar su reino en nuestra vida.
Yo te invito a que juntos podamos declarar esta verdad, pero hacerlo con libertad y con convicción. Que ahí donde estás tú le digas: Señor, de todo corazón me acerco a ti. Permíteme verte, permíteme conocerte. Señor Jesús, revélate a nuestra vida. Porque es que cuando una persona tiene contacto con el Señor, cuando una persona está en la presencia del Señor, esa persona es transformada, ese hombre, esa mujer es transformado por el Señor para siempre. Por eso tenemos que rogarle al Señor en este día: yo quiero ser más como tú, y serás ese bienaventurado, esa bienaventurada en cuya vida Dios se glorificará en todo tiempo, en cuya vida Dios cumplirá su propósito. Y yo quiero que tú seas ese hombre bienaventurado, que tú seas esa mujer bendecida por Dios, que pueda ver su gloria en su familia, que pueda ver la gloria de Dios en tus proyectos, que Dios te muestre esos sueños que debes abrazar y que puedas participar de esa dulce comunión con Dios, donde hay libertad, donde hay sanidad y donde hay bendición para nosotros. Y Dios se alegrará sobre ti, se glorificará en tu vida, y todo aquel que mintió contra ti, que se levantó, que se burló, que te persiguió, que te dio la espalda, verá la gloria del Señor en ti. Porque el Señor dice que todo aquel que es perseguido por lo incorrecto, que todo aquel que es perseguido por hacer lo correcto delante del Señor, será bendecido, porque el reino del Señor le pertenece. Así que con toda confianza yo te invito a que te pongas de pie delante del Señor y le digas: Señor, permíteme ver tu gloria, permíteme conocerte. Que esa sea nuestra oración en este día. En gloria te veo. Somos Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.